Bueno, sin más preámbulos, démosle la bienvenida al doctor Marco. Doctor, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá compartiendo un poco de temas de salud. Muchas gracias. Marco, la verdad que para nosotros satisfactorio tenerte acá en este set de Café y Sonrisas, porque sabemos que la teleaudiencia en este momento están pendientes en sus canales, en las diferentes plataformas, para conocer algunos tips, algunas herramientas que son fundamentales, que le van a ayudar en la salud. Pero primero hablemos de quién es Marcos, cómo nace en Apartadó, cómo llega Marcos a esta bonita tierra de la cual brota leche y miel. Marcos. Claro, sí. Bueno, comenzamos diciendo que terminé mis estudios de medicina en el 2008 más o menos, y desde ahí, bueno, eso fue en el Atlántico, y desde ahí conocí, digamos, una tierra muy bonita que es el Urabá, específicamente Apartadó, donde me acogió, digamos, como un hijo, y la verdad es que es una tierra muy prometedora, muy linda, y aquí estamos de vuelta nuevamente, dándole todo este conocimiento a la región para hacer cada día mejores acá. ¿Oriundo de dónde, doctor Marco? Yo soy de Santo Tomás Atlántico, es un pueblo, bueno, del Atlántico, y nada, me crié allá en ese lugar, y después de los estudios viajé por todos lados y estoy acá nuevamente, digamos, en Apartadó. Muy bien, actualmente, ¿qué hace el doctor Marcos en Apartadó? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde viene haciendo ejercicio de esa carrera tan bonita que es de salvar vidas? Sí, en estos momentos estoy trabajando en la Clínica Panamericana, que es la clínica de referencia, digamos, del Urabá. Es una clínica de tercer nivel. Ahí me desempeño como médico internista y cardiólogo, y también trabajo en el Instituto del Corazón. También me desempeño como funcionario de la parte de la cardiología, digamos, y todos estos estudios de prevención cardiovascular. Muy bien. Bueno, lo mejor de tener al doctor acá en la zona es que los pacientes siempre van a encontrar esa ayuda, porque hace algunos años las personas debían ser remitidas a Medellín para que se hiciera pues como su diagnóstico y tratamiento, y además pues también de las ayudas diagnósticas con las que no se contaban acá en la región. Entonces, muy bueno por la clínica que ya tiene un especialista que presta ese servicio constantemente para todas las personas de la región y fuera de la región, porque Urabá, Apartadó específicamente, la clínica se ha vuelto un referente de remisión de muchos pacientes también del Chocó. Entonces, doctor, tenemos entendido que ofrece servicios particulares. ¿Nos quiere contar sobre eso? Sí, efectivamente, eso es un proyecto que estamos en marcha. Es un consultorio, digamos, particular, donde no solamente ofrecemos consulta de cardiología y de medicina interna, que son mis especialidades, sino también otros estudios cardiovasculares, como por ejemplo, monitoreo de la presión arterial de 24 horas, ecocardiografía y Holter de 24 horas. ¿Sí? Esos son como los estudios básicos que uno tiene que tener de un paciente cardiológico. ¿Sí? Marco, yo quiero que de pronto, yo sé que los televidentes en este momento nos están viendo y sé que nos van a escribir dentro de poco. Pregúntenle, pero antes de que ellos lo hagan, yo le quiero preguntar, para que ustedes estén atentos en sus hogares. ¿Cómo está la población de Urabá? O por lo menos, ¿cómo percibe usted la población de Urabá desde las atenciones que se hacen en Clínica Panamericana, donde usted presta el servicio, en materia de enfermedad del corazón? ¿Cómo se percibe la comunidad hoy, doctor? Sí, Urabá es una población bastante especial. Tenemos una gran cantidad de patologías cardiovasculares, y el manejo en estos momentos, digamos, lo estamos haciendo de forma especializada, ¿sí? Estamos con cardiología, tenemos en la zona, tenemos para hacer cateterismo cardíaco, tenemos para hacer ecoestrés, tenemos para hacer
digamos, colocación de marcapasos, entre otras cosas. Es decir, toda la parte cardiológica, la mayor parte, ¿no?, la estamos prestando en el servicio, en la zona de Urabá, especialmente en la Clínica Panamericana donde yo trabajo, ¿sí? Me parece que, digamos, en Urabá, la Clínica Panamericana ha sido, digamos, una clínica que ha aportado un grano de arena importante en la prevención, en los estudios cardiovasculares, en el manejo de los pacientes. Como decía la doctora, antes se remitían los pacientes para Medellín porque no teníamos cómo, digamos, solventar un infarto agudo de miocardio, cómo manejar, digamos, diferentes patologías cardiovasculares. Hoy por hoy tenemos, digamos, la capacidad de manejar todas esas patologías cardiovasculares aquí en la zona. Es decir, nos convertimos en un centro de referencia de todo Urabá y en el Chocó también. Me llama la atención, doctor, que usted menciona algo sobre las patologías. ¿A qué se debe ese alto índice de personas con patologías cardíacas acá en la región? ¿Cuáles serán esos factores de riesgo que hay? Hay muchos factores cardiovasculares, digamos, que se relacionan con la patología, digamos, cardíaca en sí, dentro de los cuales encontramos la hipertensión arterial. Nosotros en la zona de Urabá tenemos una gran población de color negro, ¿sí?, una población negra, y eso se relaciona en los estudios, digamos, epidemiológicos y todo, con aumento en la incidencia de hipertensión arterial y la hipertensión de difícil manejo. Entonces, por un lado, digamos, es algo, digamos, poblacional, ¿sí? Por el otro lado, también, digamos, determinar si están haciendo correctamente la medida de prevención cardiovascular para evitar de pronto llegar a una hipertensión arterial no controlada o un infarto de miocardio, ¿sí? Entonces, son temas importantes que hay que tener en cuenta, que se están llevando de pronto regularmente la población de Urabá, pero yo creo que estamos en planes de mejora con esos procesos. Doctor, por aquí alguien me pregunta y me dice, pregúntale al doctor Marco Maldonado, ¿cuáles son esos hábitos poco saludables que pueden conducir a que una persona llegue a presentar problemas del corazón, problemas cardíacos? Sí, existen, digamos, malos hábitos, ¿sí? Malos hábitos. Uno de los factores importantes que inciden, digamos, en toda la patología cardiovascular, dentro de esto encontramos el tabaquismo. Es un factor, digamos, un factor importante, digamos, desde el punto de vista cardiovascular en relación a enfermedades de tipo metabólico, la diabetes, la hipertensión arterial, todos esos factores de riesgo cardiovasculares, digamos, que de una u otra forma inciden sobre la mortalidad de los pacientes, es decir, hacen que nuestros pacientes se enfermen mucho más, digamos, que si no tuvieran estas patologías cardiovasculares. Asimismo, el alcohol, las drogas, el colesterol alto, entre otras cosas. Porque teniendo en cuenta nuestra cultura, consumimos muchos fritos, ¿cierto? Y eso influye bastante también en estas patologías. Sí, desde el punto de vista la nutrición, digamos, es uno de los pilares importantes, digamos, para el control de la patología cardiovascular. Digamos, el comer muchas grasas, digamos, eso contribuye, digamos, a la enfermedad aterosclerótica y, bueno, con esto viene una cascada de acontecimientos que el fin, digamos, la parte final de esto es un infarto agudo de miocardio, enfermedad arterial de las piernas, amputaciones, entre otras cosas. Alguien me decía, compañera Saray, hace poco que en su casa se cocinaba saludable porque utilizaban el aceite de oliva para freír alimentos. Y investigando un poco, me encontré por allá donde se dice que cuando se pone a freír alimentos con cualquier tipo de aceite, incluyendo el de oliva, las propiedades de este se pierden. Sí. Y a veces creemos que estamos alimentándonos saludable, pero resulta que nos estamos haciendo daño nosotros mismos con ese desorden que llevamos alimentario. Hoy las personas a veces por no querer preparar alimentos en casa, se van para la esquina, encuentran donde venden, no tengo nada contra las salchipapas, ¿cierto? Pero la comida chatarra hoy está siendo un plato fuerte porque las personas prefieren irse a la esquina, comprarse una salchipapa, una picada, que en otros tiempos yo conocía las picadas
y no es lo que a uno le venden hoy como la picada, porque la picada que compramos hoy es una salchipapa grande. En otros tiempos, la alimentación, que creo, doctor, juega un papel fundamental en todo este tipo de cosas, ha sido de pronto modificada en los tiempos de hoy, porque uno ve tantas familias en la calle alimentándose, pero la pregunta que uno se hace es, ¿lo están haciendo saludablemente? ¿Cuáles son las repercusiones que esto tiene en materia de salud? ¿Cuál es el precio que estamos pagando nosotros cuando consumimos alimentos poco saludables? Además de problemas del corazón, ¿qué otras situaciones de salud podemos llegar a presentar por no tener unos hábitos alimenticios saludables? Entonces, doctor, usted tiene un consultorio, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo hacen las personas para de pronto llegar hasta su consultorio? De pronto el que está aquí en el casco urbano le queda un poco fácil, pero sabemos que hay personas que vienen de muy lejos, de la zona rural. ¿Qué mensaje de pronto para todas estas personas? Sí, el consultorio lo tenemos ubicado, bueno, la dirección es muy difícil, sé que nos van a llegar. Por Comeva. Sí, pero una referencia importante es a 3 locales de Comeva Corporativo y inmediatamente diagonal a Colsubsidio. Digamos, esa es la parte más de referencia, digamos, para ubicar el consultorio y poder llegar fácil y no extraviarse, digamos, el intento. Bueno, hablando de enfermedades cardiovasculares, ¿qué enfermedades son las que se tratan más en la región? Bueno, en la región tenemos un aumento en la incidencia de infarto de miocardio, no solamente en pacientes adultos mayores, sino en pacientes jóvenes. Hemos tenido pacientes infartados a muy temprana edad, te hablo de 40, 45 años, que son pacientes jóvenes. Tenemos una alta incidencia de hipertensión arterial de difícil control y manejo. Tenemos de la misma forma obesidad, diabetes, ¿sí? Todas esas patologías, digamos, y que son factores de riesgo cardiovasculares, y el tabaquismo también ha mostrado una incidencia marcada en apartado, ¿sí? Entonces esas son, digamos, las patologías más importantes que encontramos en la población cuando uno valora medicamentos a los pacientes, digamos, con un infarto. La mayoría son hipertensos, diabéticos, tienen sobrepeso y tienen malos hábitos alimenticios. Doctor, yo le tengo que preguntar también, porque a veces decimos, no, yo creo que estoy sufriendo de A, yo creo que estoy sufriendo de B, yo creo que estoy sufriendo de algún tipo de patología, y a veces hacemos el papel del médico, porque nosotros mismos Buscamos nos diagnosticamos, le ponemos el nombre. Ya ¿cierto? con la inteligencia artificial Sí, la gente busca... sí, tenemos nuestra propia IA. Entonces yo creo que es bueno saber cuáles son esos síntomas que puede presentar una persona, que él mismo, ahora sí, con la ilustración suya, pueda tener la capacidad de decir, bueno, lo que yo estoy presentando, según lo que dijo el doctor Marco Maldonado en el magazine Café y Sonrisa, puede ser problema de presión alta o baja. ¿Cuáles son esos síntomas, doctor? Sí, efectivamente, mire, los síntomas son muy variados, ¿sí? Porque cada persona es muy diferente y tiene una percepción diferente de los síntomas. Pero en general, digamos, los síntomas de hipertensión arterial pueden estar relacionados con dolor de cabeza, cefalea, sudoración, dolor en el pecho, dificultad para respirar. Entonces son síntomas, digamos, como te vuelvo y te repito, no son síntomas para todas las personas, pero generalmente presentan esas manifestaciones, ¿sí? Especialmente el dolor de cabeza, a veces la fatiga. Entonces, ante esos síntomas conviene tener una valoración médica, conviene tener una valoración de la presión arterial para definir si el paciente, digamos, tiene la presión alta o no tiene la presión alta. Muy bien, entonces desde sus hogares la invitación que le hacemos hoy es, no hay que ir fuera del municipio de Apartado de la subregión de Urabá para nosotros encontrar un profesional a carta cabal que nos pueda atender cada una de estas patologías, sobre todo los problemas del corazón, como lo decía la compañera Saray desde un principio, pero ojo, tengamos claro que no son esos problemas del corazón
cuando se sufre y se llora porque un amor se nos fue, ¿cierto? Esas son enfermedades diferentes. No es una tusa, son problemas serios que podemos llegar a presentar en el corazón, y por supuesto tenemos a un profesional como el doctor Marco, que en algún momento determinado no lo vamos a encontrar en Montería, ni lo vamos a encontrar en Barranquilla, en Cartagena, por ninguno de esos espacios. Lo tenemos aquí en el municipio de Apartadó, un profesional que se ha preparado para poder atender a la comunidad, compañera Saray. Yo tengo una inquietud con respecto a la hipertensión, porque hay un mito de que la hipertensión arterial se cura. ¿Eso es cierto o es algo que nos lo inventamos? A ver, la hipertensión arterial cuando da generalmente no se cura, se modifica, digamos, sus valores. Por ejemplo, un paciente que tiene una hipertensión arterial, digamos, moderada y empieza, digamos, a hacer una buena dieta, a perder peso, a dejar de fumar, a dejar de tomar licor, la presión empieza a descender y es en ese descenso donde ya, digamos, empezamos a disminuir los niveles de antihipertensivos hasta que se los quitamos. Ese paciente todavía se cataloga como hipertenso, ¿sí? Porque probablemente si otra vez inciden esos factores de riesgo cardiovasculares, aumenta de peso, sigue fumando, come mucho con sal, eso va a traer como consecuencia otra vez la hipertensión arterial. Entonces, digamos, un paciente hipertenso hay que seguirlo, digamos, desde el punto de vista cardiovascular, en el control de riesgo cardiovascular, porque, digamos, mejoró de la presión, sí, pero todavía tiene sus factores de riesgo, digamos, y eso le puede incidir nuevamente en la hipertensión arterial. Entonces, esos mitos a veces, digamos, hay que tratar de quitarlo. Es muy bueno que un paciente siendo hipertenso podamos quitarle la droga antihipertensiva y puede estar en controles. Eso es lo ideal que que se debiera hacer. Sin embargo, digamos, no es la regla. Siempre el paciente hipertenso muchas veces se descuida, aumenta de peso y entre otras cosas. Entonces, la hipertensión es un continuo y hay que estar, digamos, presto al manejo. Doctor, la actividad física es importante. Usted decía algo muy importante ahora. Bajo en sal, la alimentación para una persona hipertensa. Sí, el principal enemigo de la hipertensión arterial es, digamos, la sal. La sal y la inactividad física, ¿sí? De hecho, cuando vos sos hipertenso y empiezas a hacer ejercicio, la presión arterial empieza a bajar entre 10 a 5 milímetros de mercurio. O sea que hacer ejercicio baja la presión. Por eso es importante mantenerse activo, digamos, los pacientes hipertensos, bueno, los que pueden, ¿no? Mantenerse muy activo y mantenerse con una buena dieta. El sedentarismo, hay que irle mermando al sedentarismo e ir aumentando el tema de hacer actividad física. Por todas las recomendaciones que el doctor nos hace en el día de hoy. Eso es importante, y creo también que la hipertensión, compañera Saray, es un disparador para llegar a presentar problemas de diabetes. ¿O estoy equivocado, doctor? No estás muy lejos de lo que sí. Hay unos factores de riesgo cardiovasculares, lo que es hipertensión y diabetes, eso van de la mano. ¿Sí? Un paciente hipertenso generalmente tiene mayor riesgo de padecer diabetes y de padecer enfermedad aterosclerótica, es decir, de tener colesterol alto y las patologías que se derivan de ese colesterol alto, como por ejemplo infarto, digamos, enfermedad arterial periférica, es decir, que las arterias de las piernas se llenen de colesterol. Entonces, digamos, cuando uno tiene un paciente hipertenso, uno siempre está fijándose, digamos, cómo están sus niveles de glucosa, cómo están sus niveles de colesterol, porque todo esto se llama síndrome metabólico y es, digamos, todo está relacionado. Entonces, siempre debemos estar prestos a todas estas alteraciones metabólicas. Perfecto. Doctor, y ya para ir finalizando, porque el tiempo en televisión es corto, ¿cuáles son esas ayudas diagnósticas en cardiología que permiten evidenciar enfermedades cardiovasculares? Bueno, hay muchas ayudas diagnósticas que podemos traer como a colación para determinar si un paciente tiene patología cardiovascular. Hay que definir de qué patología cardiovascular hablamos, porque por ejemplo, si yo soy hipertenso,
digamos, simplemente con medir la presión arterial voy a tener un valor y lo voy a clasificar si es una hipertensión leve, moderada, grave, y dependiendo de eso yo voy a tener unos manejos y definir, digamos, toda esta problemática. Si yo tengo, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, podemos hacerle un cateterismo cardíaco, podemos hacerle una ecografía del corazón, podemos hacerle un montón de estudios, digamos, para llegar no solamente a diagnosticar si es un infarto o no, sino si ese infarto va a tener repercusiones hemodinámicas importantes o si ese infarto va a tener, digamos, más adelante algún tipo de complicaciones. ¿Sí? Entonces, digamos, volviendo como a la zona de Urabá, aquí tenemos digamos, todos las herramientas, digamos, para poder manejar todo tipo de pacientes. Así que en estos momentos estamos protegidos, ¿sí? Por, digamos, desde el punto de vista cardiovascular, ¿no? Por la zona que tenemos un acceso muy importante y la verdad es que vamos muy bien con esta patología cardiovascular en cuanto al manejo. Cuando una persona sufre, doctor, un infarto y logra superarlo, ¿es susceptible a que lo vuelva a presentar en otro momento? ¿O simplemente pudo haber sido una situación que se dio y desaparece? Desafortunadamente, el paciente que tiene un infarto agudo de miocardio significa que la mayoría de las arterias que tiene están comprometidas, ¿sí? Y es frecuente, ¿no? Eso lo vemos como el 40-50% de la población, que una vez que ha tenido un infarto puede presentar un infarto agudo de miocardio nuevo durante los primeros 2 años. Entonces es muy importante no solamente si me dio un infarto controlarlo en ese momento, sino que a partir de yo tener un infarto tengo que hacer todos los cambios del estilo de vida importantes, dejar de fumar, dejar de tomar, el control de la presión arterial, el control de la diabetes, ¿sí? Todos esos factores de riesgo cardiovascular ayudan a que a mí no me dé un nuevo evento cardiovascular, es decir, un nuevo infarto. A veces tenemos poblaciones importantes en las cuales tenemos control de todos esos factores de riesgo cardiovascular, es decir, ya no tomamos, ya no fumamos, tengo la presión normal, tengo el azúcar bien, y a pesar de eso seguimos experimentando infarto de miocardio. Entonces, digamos, esa es una pregunta importante. Yo hago todos estos factores, yo hago todas estas modificaciones de los factores de riesgo para que mi paciente no se infarte, pero existe una pequeña población que a pesar de ser todas estas cosas, sigue presentando eventos cardiovasculares. Entonces, la invitación, digamos, es al control de los factores de riesgo cardiovasculares, es decir, al manejo de la presión, al control de la presión, control de la diabetes, hacer ejercicio, bajar de peso, cero sedentarismo. Y con eso controlamos una gran parte, digamos, de las nuevas incidencias de eventos cardiovasculares en la población. Doctor Marco, ¿dónde lo ubican? ¿Un número telefónico, un contacto donde la gente diga, bueno, aquí lo encuentro, lo voy a llamar, lo voy a ubicar? Porque usted decía ahorita, la ubicación del consultorio no está como tan fácil llegar, ¿cierto? Un número telefónico de pronto sí, para... el número telefónico es 312-342-5453. Con eso contactamos, sacamos la cita, agendamos la cita y desde el punto de vista, digamos, de la patología que tenga el paciente, lo ubicamos, podemos hacer estudios cardiovasculares ahí mismo, en el momento y nada, simplemente es cuidar tu salud. El lema de nosotros es cuida tu salud. Así que lo invito a la población de Urabá, apartado, digamos, a el cuidado de la salud cardiovascular. Muy bien, en pantalla pueden mirar el número telefónico del doctor Marco Maldonado, quien hoy amablemente nos ha acompañado en el set de Café y Sonrisa. Agradecerle muchísimo, doctor, por habernos acompañado, orientado con sus conocimientos, orientado a la familia, a toda la comunidad y al personal que está conectado por las diferentes plataformas. Compañera. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación y por acá lo esperamos nuevamente cuando tenga más información de valor para contarle a nuestra audiencia. De nada, el gusto es mío. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que se vuelva a repetir este conversatorio. Claro que interesante, sí. por supuesto.